Buenas tardes, hermanos, iglesia, buenas tardes. Vamos a continuar la siguiente prédica que tenemos por titulación Descubriendo a la segunda bestia del Apocalipsis. Pero antes de iniciar, quiero platicarles, como ya se han de haber dado cuenta, que hay una situación de guerra entre Estados Unidos, Israel contra Irán, que inició hoy en la madrugada. Con el resultado parece ser que Ali Khamenei, el ayatollah, ha caído en este combate, al inicio de este combate, de esta guerra, pues. Pero al parecer, les comento, me nace hacerlo, de que todavía parece ser, todavía no es lo que viene por castigo del quebrantamiento del pacto sempiterno, ¿sí? Que eso lo vamos a tomar en el día de mañana, ¿sí? Mañana domingo, para darles a conocer qué es lo que pasa con el quebrantamiento del pacto cuando se firma y se habla a nivel mundial de paz y seguridad. Pero ahorita no es el caso, parece ser, pero posiblemente a lo mejor me pueda equivocar. Pero parece ser que todavía no es, porque cuando vaya a pasar eso, Irán será totalmente arrasado, ¿sí? Inclusive sus ciudadanos irán a refugiarse a otros países por la cuestión. Pero repito, posiblemente me equivoque, y si es así como muchos lo están pensando, muchos compañeros lo piensan, probablemente a lo mejor en este mes de septiembre pudiera ser el arrebatamiento. Así que hay que estar alertas como atalayas, como lo dice el libro de Jeremías, para que no nos sorprenda, ¿sí?, el arrebatamiento y estemos con vestiduras manchadas. Entonces, les pido por favor que estemos alertas, leamos profecía, busquemos la enseñanza, y que ojalá Dios nos cuide, nos guarde y nos proteja, y sobre todo nos revele, ¿sí?, el advenimiento de los últimos tiempos, y por supuesto cuando acabe la gracia. Ojalá y sea, rogamos al Dios Todopoderoso por ello, que nos dé clemencia y nos dé sabiduría para que sigamos entendiendo los últimos tiempos, y a su vez alertemos a quienes nos escuchan. Ojalá que así sea, queridos hermanos. Así que cada uno en sus casas ore, porque sencillamente estos tiempos son tiempos de oración, acercarse más a Dios. Bueno, como les he comentado, descubriendo la segunda bestia es el tema de hoy a tratar. Y deben saber que Dios siempre nos avisa, como les decía hace rato, ¿sí?, su acción, su profecía que ha de venir. Tenemos que avisar a la iglesia, en este caso como lo estamos haciendo hoy, lo que viene, para que vean el amor del Padre, que su palabra se cumple, porque no dice que porque nos dice que lo que está determinado en su palabra se cumplirá. Luego entonces, sinceramente, no dudamos de eso, ¿sí? Mas no pidamos de igual manera en nuestras oraciones a solas con el Señor que no se cumplan esas profecías que están determinadas, como Él ya lo anunció, ¿sí?, sino que nos libre del día de su ira, que nos guarde en su misericordia, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo. Después de eso, la gran tribulación, que son tiempos de 7 años, ¿sí? Luego, una vez terminada, viene lo que será la segunda venida del Eterno, pero todo eso se va a dar en las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel,
y que son señales, sinceramente son señales. Dice en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Que hizo sobreabundar su gracia, su sabiduría, el que podamos nosotros entender los tiempos de hoy que estamos viviendo, sobre todo, porque muchos sinceramente de nosotros, los que estudiamos profecía y los que le pedimos y le rogamos al Dios Todopoderoso que nos revele lo que viene más adelante, porque sinceramente cuando estudiamos profecía y no nos es revelada por el Espíritu Santo, pues no la podemos entender. Pero cuando sí nos la revela, nos las deja ver a luz de la palabra, y sobre todo cuando vemos los acontecimientos del mundo con sus historias que han pasado, ¿sí? Entonces logramos entenderla. Dice Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí? Dárnosla, porque Él lo prometió. Y así lo dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele los secretos a sus siervos los profetas. Luego entonces estamos abrazados de la fe del Dios Todopoderoso, estamos abrazados en lo que Él nos dice a través de su palabra, porque la suma de su palabra, por supuesto, que no dudo, es verdad. Luego entonces ya están abiertos los libros para entender mejor la profecía como fue anunciada en el libro de Apocalipsis 22:10, ¿sí? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que anunció Dios, ¿sí? Que ya no fueran sellados, que fueran abiertos para que podamos tener nosotros el mejor entendimiento. Y no como lo había dicho primero a Daniel, que sellara el libro, porque aún no eran los tiempos, dice, y la ciencia aumentará, la gente irá para allá, para acá, ¿sí? Pero no podrán conocer todavía, sobre todo entender lo que está revelado a ti, ¿sí? Vemos entonces que todo esto que les estoy comentando es profético. Lo dijeron en su momento los apóstoles, ¿sí? Por revelación de el Espíritu Santo que Dios nos dio, ¿sí? Porque déjenme decirle que de acuerdo a lo que hemos leído, el Espíritu Santo que Dios nos dio para revelar su profecía, y sobre todo en los últimos tiempos, ya es parte de nosotros, ¿sí? Es parte de nosotros, es una gracia más que Dios nos dio para que seamos en su momento, una vez que hayamos alcanzado gracia y hayamos logrado vencer a este mundo con sus tentaciones, podamos ser semejantes al Altísimo, entendiendo entonces que los tiempos del fin serían entendidos, y son estos los tiempos. Llegó el tiempo, por lo que no debe de extrañarse que la iglesia deba de saberlo, y no se nieguen a la sabiduría, por favor, porque muchos piensan, y lo he escuchado también, que el libro del Apocalipsis no es parte de lo que es el Nuevo Testamento, y muchos dicen que no se atreven a leerlo porque es un libro que no es de amor, sino de tortura. Pero díganme ustedes, ¿acaso si supieran que hoy vendrá un ladrón a nuestra casa, no debemos decirle a la familia? Por supuesto que sí. Entonces Dios también por amor nos da a conocer su palabra, su plan y proyecto. ¿Que lo puede tener? Por supuesto que sí. Pero entonces díganme entonces, ¿cómo podemos nosotros ser probados?
sino que lo determinado tiene que darse. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y no es otra cosa que esta bestia, que el falso profeta, que si sale de la tierra, como lo anuncia la profecía del Dios Todopoderoso en este versículo, sí es cierto que sale de la tierra, pero sale de la tierra de Israel, y no precisamente que él salga. Lo que pasa que es del linaje de Judá, perdón, de Israel, de Jerusalén. Luego entonces es israelita, es parte del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Y quién es otra cosa más que los que son israelitas pudieran cumplir con esta palabra? Porque deben de acordarse que todos los personajes del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, incluyendo Jesucristo, todos nacieron en Israel, cuando por supuesto Israel fue pueblo. Pero de igual manera, para que mayor me entiendan, todos son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los personajes en la Biblia son israelitas. Luego entonces tiene que ser también él un israelita, la segunda bestia y la primera bestia. Pero bueno, estamos hablando ahorita de la segunda bestia, ¿sí? Semejante, los cuernos semejantes a un cordero, pero habla como dragón. Se comporta con palabras que, ¿cómo decirles, hombre? Se comporta tiene una apariencia de humildad ante los demás, pero realmente no es humilde. En su corazón alberga la soberbia, en su corazón alberga la ambición, en su corazón alberga el desamor, el infortunio, el ir a caminar a la perdición, ¿sí? Esa es la persona que sinceramente pues no engaña de ninguna manera a nuestro Dios, no lo engaña. Luego entonces tenemos que estar alertas, sobre todo de esa situación que les comento, ¿sí? Porque pues muchos predicadores andan diciendo que no quieren hablar del Apocalipsis, y luego no lo estudian, no lo entienden. Para que podamos entender el Apocalipsis, necesitamos leer también lo que es el Viejo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento, para poder lograr entender la palabra del Dios Todopoderoso, porque de igual manera deben de acordarse, como ya lo he predicado en otras cuestiones, que la suma de su palabra es verdad, ¿sí? Luego entonces esa es la aparición de la segunda bestia. Apocalipsis 13:12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Fíjense que yo andaba pensando, porque había leído y sinceramente no me acordaba cómo iba a ser herida la bestia, la primera bestia, el anticristo. Y dice la Biblia, que más adelante le voy a dar a conocer de qué libro, me parece que es Zacarías, que va a ser herido de manera mortal en su ojo y en su mano, y estos se secarán. Pero bueno, más allá se los comento. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta persona, eh, para que pueda hacer a todos aquellos que le sigan, hace estas grandes señales que les son permitidas hacer. Luego entonces las masas, quienes no tienen el conocimiento verdadero del Dios Todopoderoso, lo seguirán. ¿Sí? ¿Por qué? Por engaño. Porque ven algo maravilloso que deslumbra y lo siguen. Y igual la palabra nos advierte que el ángel se viste, los demonios se visten como ángel de luz. Inclusive uno de los nombres de Satanás es Luzbel, imagínense nada más. Entonces los que no tienen entendimiento pues se van a perder, van a ir tras algo que no es de provecho. Apocalipsis 13:14. Engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Esto, sinceramente, yo había tratado de buscar antecedentes de la sombra que ha de venir. Por ejemplo, con el personaje de Antíoco Epífanes, ¿sí?, que fue la sombra del anticristo. Pero de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la historia, no hay un personaje como segunda bestia en aquellos tiempos que pudiera decirse que de allá vino también lo que va a venir una vez terminada la gracia, ¿sí? No hay. Luego entonces el falso profeta es de estos tiempos, y si es sombra de lo que de lo que ha de venir, pero no lo toma de los personajes malvados, sino que lo toma de Jesucristo y Juan, quien anuncia su venida. De igual manera la bestia, la segunda bestia, anuncia la venida del anticristo y lo promueve como dice aquí la palabra, ¿sí?, que en presencia de la bestia manda a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Quiere que adoren a la primera bestia. La segunda bestia promueve a la primera bestia. Ambos son un complemento. Pero de igual manera, como les digo, que es sombra de lo que va a venir, de lo que hizo Jesucristo y de lo que hizo Juan el Bautista. Pero encontramos algo también que sí nos sirve con respecto a ejemplificar esto que hoy les voy a comentar también. Dice Daniel 3:1. Observen, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en la llanura de Dura, que es la provincia de Babilonia, ¿sí? Luego entonces, el rey Nabucodonosor también hizo una estatua como la pretende hacer en el futuro la segunda bestia, para que adoren a la primera bestia. Aquí se representa a Nabucodonosor como si fuera el falso profeta. ¿Por qué? Porque él es el que hace la estatua para que la adoren, ¿sí?, a la estatua. Aquí no dice sinceramente la Biblia qué tipo de imagen tiene, si se parece a Nabucodonosor o no. Simplemente se dice que se hizo una estatua, pero no da más detalles. Apocalipsis 13:15.
Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Por favor, traten de entender este versículo porque es base, fundamento para adoración de la segunda bestia. Lo voy a volver a leer, dice, y fue concedido que diese aliento a la imagen. Cuando Dios nos creó a nosotros, polvo de la tierra, Dios nos sopló en las narices y fuimos vivos. No es otra cosa que el aliento. Pero aquí dice que le fue concedido que se diese aliento a la bestia, ¿sí? Para que la bestia pudiera tener vida, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque como hice otras prédicas anteriores, el único ser que puede dar vida es el Dios Todopoderoso. Ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni del lado del mal, ninguno de ellos puede. Únicamente Dios. Pero aquí no se trata de un verdadero aliento, porque el aliento en sí, traducido al español, viene del griego, pero traducido aliento, que significa en griego, en español es alma. Entonces no se le puede dar alma a la imagen de la bestia. Pero como les dije en otra ocasión, que parece ser que van a ser robots con la imagen de la primera bestia, del anticristo, para su adoración, ¿sí? Luego dice, para que la imagen de la bestia hablase. Eso quiere decir que va a tener movilidad. Y si es que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Todo aquel que no se hinca ante la imagen de la bestia, que vuelvo a repetir, es Macrón, van a ser muertos. Van a ser muertos. Tendrán que adorar, si no quieren morir, a la imagen de la bestia, que se hará pasar por Dios. Pero ¿qué nos dice la sombra de lo que ha de venir? Fíjense lo que dice Daniel 3:6. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Sí? Aquí nos comenta que una vez que no se presente la imagen y no la adores, de manera inmediata vas a ser muerto, ¿sí? Como lo dice Daniel 3:6, de manera inmediata dice aquí, si no eres adorador de la imagen, tendrás que ser echado al horno de fuego ardiente. Daniel 3:7, por lo cual dice, al oír todos los pueblos, escuchen bien, todos los pueblos, es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? El son de la trompeta, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltarío, de la zompompa y de todo instrumento musical, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 10. Tú, oh rey, ¿sí? Tú, oh rey, has dado la ley de que todo hombre, al oír el son de la trompeta, de la flauta, del tamborín, del arpa, del saltario, de la zampompa y de todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esa fue la instrucción que Don Nabucodonosor dio para aquellos en aquel entonces rebeldes que no quisieran adorar a la imagen o a la estatua de oro que él había creado.
Pero más adelante, por favor, nos alumbra mucho la palabra. Escuchen bien lo que dice en Daniel 3:12. Hay unos hombres judíos a quienes tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Mesach, Sadrach y Abednego, quiero comentarles que fueron en aquellos tiempos los compañeros de Daniel, el profeta, ¿sí? Quienes se negaban, por supuesto, a adorar a la estatua porque ellos adoran al verdadero Dios. Ellos ya habían descubierto al verdadero Dios y adoraban al verdadero Dios, a nadie más. Por eso les digo, hermanos, que el único que se debe adorar es a Dios Todopoderoso, a nadie más. ¿Sí? Malvados e ignorantes somos, que creyendo que una persona moldea un cuerpo del material que sea y lo presenta como un santo y tú tienes que adorarlo. La verdad, eso es una blasfemia y el Dios Todopoderoso se enoja. Por eso le ha venido espada al pueblo de Israel en diferentes ocasiones, porque han hecho esas iniquidades que él no tolera. Pero viene castigo precisamente para que abran los ojos y busquen refugio en Dios, que algunos no lo hacen, pero la gran mayoría sí. Cuando nos dice Daniel 3:12, ¿sí? Que algunos de los pueblos de los caldeos, porque déjenme decirle que Nabucodonosor gobernó los pueblos de los caldeos, y había un pueblo que era Babilonia. Habían echado de cabeza a Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraban para adorar a la bestia. Y esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos, cuando una vez ya creada la imagen de Macrón, que es la primera bestia, la segunda bestia va a hacer que lo adoren, y aquel que no lo adore, pues ya saben, como lo leí en artículos anteriores, van a ser pues caídos, desaparecidos, ¿no? Y aquí nos deja entrever que la misma población, los mismos hermanos, la misma familia, viendo que tú, que conoces a Jesucristo, no te hincas y no adoras a esa imagen, ellos mismos te van a denunciar. Ellos mismos te van a decir: fulanito, sutanito no hace eso. Te van a echar de cabeza. Por eso habla el Dios Todopoderoso que debemos de cuidarnos del compañero hasta que duerme en tu cama, porque va a ser tiempos de gran tribulación como nunca han sido vistos, y sobre todo también de no andar confiados. No debemos hacerlo. Pero Apocalipsis 13:16 dice: hacía que todos, pequeños y grandes, ¿sí?, dirán: bueno, pues todo es parejo, ¿no? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sí? Pero aquellos que conocen al Dios Todopoderoso, pues no se van a dejar. Porque aquel que se deje ya sabe que es y que va rumbo a perdición, y que va a recibir la paga como la va a recibir la muerte, como la va a recibir el falso profeta, como lo va a recibir
el anticristo, como lo van a recibir los ángeles caídos, como lo van a recibir los demonios. Entonces no conviene, mejor hay que buscar la manera de que no nos obliguen a hacer eso, y si aún no se puede, no arrodillarse, no arrodillarse. Por esa razón yo les digo que es tanta la misericordia de nuestro Dios que si tú olvidas la profecía de la que hoy te estoy comentando y te estoy recomendando que no lo hagas, te la hará el recordar, ¿sí?, predicando el evangelio, mandando a 3 ángeles para dar a conocer lo que tú pudieras haber olvidado, y va a advertir de esta manera: si adoran a la bestia y te ponen la marca, recibirás tu pago, que es la segunda muerte. Luego entonces, por favor, no tengamos esa situación. Apocalipsis 14:9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14:10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertida por puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Será atormentado. Y este tormento, dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca en su frente. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque la fe del Dios Todopoderoso es que tú escuches el mensaje, es que tú lo comprendas y que tú hagas lo que Él mandata. Que Dios nos haga reconfesados. Que Dios nos proteja, Señor Padre. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nos habla que va a haber en la gran tribulación un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema mercantil de poder y control sobre los ciudadanos, ¿sí? Va a haber una estadística tan controlada que no podrás ni comprar ni vender, ¿sí?, sino aquellos que tengan la marca o que la hayan recibido. Pero fíjense que cuando hablamos de eso siempre se habla de la marca, pero de acuerdo a la palabra de Dios Todopoderoso, no es nada más la marca que se va a dar. Porque fíjense bien lo que dice, lo vuelvo a repetir, Apocalipsis 13:17, que ninguno pudiera comprar ni vender, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que son 3 situaciones. Es primero la marca. ¿Qué nos dice qué tipo de marca es? O dice el nombre de la bestia. ¿Sí? Van 2. O el número de su nombre. Son 3 tipos de marca que va a poner la segunda bestia. Luego entonces, por favor, alúmbrate con la palabra. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666, que es el número con el cual se identifica el anticristo, porque aquí nos lo da a conocer. Pero también deben de saber que el número 6 significa el día en que fue creado el hombre, en el sexto día, y luego en el séptimo hubo descanso. ¿Sí? Apocalipsis 13, 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de los dos, de las dos bestias, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. De la primera y segunda bestia van a salir espíritus inmundos, ¿sí? Semejantes a ranas. Y estos, una vez que salgan de la boca de esas dos bestias, ¿sí? Dice el versículo 14, porque son de espíritu de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vuelvo a leer más bien, perdón. Porque son espíritus de demonios. Esas 3 ranas que salen del primero y segunda bestia son espíritus de demonios que hacen señales. Van a los reyes de la tierra, a todos los que reinan en las naciones de este mundo, y aparte de eso dice, y de todo el mundo. O sea, de reyes y sus pueblos, de reyes y sus pueblos, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es ahí donde escuchan el mal consejo de demonios y hacen lo que ese mal consejo les dice. Por eso les digo a ustedes, resistan ese mal consejo, de la cual todos somos atacados. ¿Sí? Estas dos bestias que pisotean el pueblo de Dios, de lo que habla Zacarías 14:2, la súplica y el ruego están en Salmos 70 y 80. ¿Sí? Ahí, cuando entra la gran tribulación y cuando el anticristo llega a Israel, pues Dios les permite que hagan lo que está determinado que tengan que hacer: pisotear al pueblo de Israel y a su ejército. Luego entonces los ciudadanos de Israel van a suplicar y rogar al Dios Todopoderoso salvación, y esos ruegos y esas salvaciones que le suplican al Eterno, al Dios Todopoderoso, están en Salmos 79 y 80. Yo les pido por favor que lo lean para que entiendan que de acuerdo a su ruego, a su oración, pues es prácticamente lo que está pasando ahí. Pero la súplica y el ruego, yo les digo, sinceramente, porque es lógico suponerlo, que no es de todos. Porque hay muchos que no van a creer en Dios, aún estando en situaciones muy complicadas, con dolores insoportables. Pero ¿qué dice la palabra? No se arrepintieron. Luego entonces la súplica y el ruego no es de todos. Es nada más de quienes reconocen que el Dios verdadero, el Dios de Israel, los escucha, ¿sí? Y que en la gran tribulación aún Él los puede librar. Pero pues lo que estén adorando a la segunda bestia, la verdad es que tendrán endurecido su entendimiento y su corazón cerrado, ¿sí? Porque prácticamente, como recibieron la marca de la bestia, ¿sí?,
poseídos son. Luego entonces, de pasar a ser templos de Dios, pues son templos del mal. Pero los entendidos entenderán qué es lo que está pasando. Como dice la palabra del Dios Todopoderoso, igual en Apocalipsis, que no traigo el fundamento, pero ustedes que han estudiado lo deben de saber, porque yo no hablo mentira tampoco, que los entendidos son los que corren a la ciudad de Edom. En estos últimos tiempos se dice a la ciudad de Petra. Y no es otra cosa que los 144,000 buscando refugio, y lo encuentran porque Dios así lo quiere. Entonces, compañeros, hermanos, amigos, iglesia, son tiempos complicados y difíciles. Yo procuro darles a conocer lo más pegado a lo que son las Sagradas Escrituras. Espero sinceramente que hayamos en esta prédica alcanzado el objetivo, y que tú hayas recibido esa luz y que te pongas a reflexionar, a pensar lo que está pasando en los últimos tiempos. Porque nada más como comentario y platillo, porque hay unos que dicen, cuando reciben la verdadera palabra y buena revelación, que es un buen almuerzo. Luego entonces yo les comento, mucho hablamos de lo que es la apertura del primer sello. Déjenme comentarles que ayer estaba yo pensando, reflexionando sobre lo que es la palabra, y cuando sea la apertura del primer sello, no va a ser ya cuando el anticristo esté en el pueblo de Israel. No va a ser así, sino que se le va a otorgar el poder de los 10 reyes, y como dice el primer sello, tendrá el arco en la mano, y salió venciendo y para vencer. Luego entonces parece ser que va a atacar a alguna nación primero, antes de ir con el pueblo de Israel. Va a demostrar su poder, y parece ser que el que va a ser atacado va a ser Rusia. Pero espero en Dios, en esta semana que viene, predicarles algo que ya estamos estudiando, que estamos preparando, y que son de las 4 bestias que habla Daniel, que son verdaderamente interesantes, y parece ser que hemos recibido un poquito más de revelación, y ojalá también sea de provecho. Yo voy a echarle ganas para que esté preparado y ya ustedes puedan conocer, ¿sí? Porque la verdad no se ha hablado de esto, ni tampoco de esa revelación, pero yo quiero dárselas a conocer, porque yo creo que así lo mandata el Dios Todopoderoso, porque lo sentimos aquí en el corazón. Y hoy, como notan, estoy más tranquilo, más relajado, pero también más pensativo, porque pues lo que está pasando ya en Medio Oriente, los últimos tiempos se están cumpliendo y muchos estamos dormidos. Bueno, espero haber cumplido las expectativas
Dios les bendiga. Reciban gracias del Dios Todopoderoso, porque Él es el único que nos puede dar. Nadie más. Nadie más. Amén, compañeros.